Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar a una de las emociones. Vamos a empezar con ansiedad. Déjenme en los comentarios qué emoción les gustaría hacer después de esta. Esta de aquí me mide, vamos a medirla. En total unos 17 centímetros aproximadamente. Y miren, ansiedad se ve así en la parte de adelante. Aquí tiene su cabello, así se ve en la parte de atrás. Y los materiales que he utilizado hilo de algodón de color naranja, blanco, marrón o café y negro. Los ojos de seguridad son de 10 milímetros y estos ojos ya me vienen así con ese borde verde. Este hilo de algodón es de 2 milímetros de grosor y yo lo tejo con un crochet de 2.5 milímetros. Vamos a necesitar también relleno para rellenar el amigurumi. Necesitaremos también tijeras, aguja lanera, marcador de puntos. En la parte de acá del medio, para darle estabilidad a la cabeza, yo he utilizado estos palitos de brocheta. Igual si es que va a ser para un bebé, no es recomendable utilizar esto, ¿ya? O si lo van a vender, fíjense bien qué es lo que van a utilizar para la parte del medio. O si no, también podrían utilizar alambre. Ya ahí en el video les explico también. Después silicona líquida o silicona caliente. Y eso serían todos nuestros materiales. Espero que les guste el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que estén bien y ahora sí comencemos con nuestro tutorial. Vamos a comenzar tejiendo los brazos y vamos a empezar con un anillo mágico. Y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Así que comenzamos ahí contando. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Jalamos para cerrar y en la segunda vuelta, desde la vuelta 2, que es la que nos toca, hasta la vuelta 8, vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 6 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos a tejer así en espiral, aquí contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así vamos a ir contando en cada vuelta hasta llegar a la vuelta 8. En cada vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos. Y aquí miren, a partir de la segunda vuelta van a acomodar para ponerlo al derecho y vamos a seguir tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 8 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 8. Los brazos no los vamos a rellenar porque son delgados. Ahora vamos a tejer la vuelta 9 y en la vuelta 9 también vamos a tejer 6 puntos bajos, o sea, un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás. Ya, entonces agarramos acá la hebra de atrás de cada punto y vamos a tejer un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 10 y vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto, pero ya agarrando las dos hebras juntas, o sea, agarrando el punto normal. Y empezamos a tejer así, un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta. Acá ya estoy terminando la vuelta 10 y el último punto, me falta tejer el último. Este lo voy a cerrar en color blanco, en vez de cerrarlo con el mismo color naranja, como vamos a hacer cambio de color, el último punto se cierra con el color que ahora vamos a utilizar. Ya, entonces ahí lo cerré con el color blanco y ahora con el color naranja y el color blanco vamos a hacer 2 nudos. Así, y vamos a cortar la hebra de color naranja. Y ahora vamos a tejer con el color blanco. Nos tocaría tejer la vuelta 11
y la vuelta 11 y la vuelta 12 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea, vamos a tejer 6 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 12. ¿Ya? Porque esta es la 11 hasta la 12 es. Entonces tejemos un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 12 y volvemos. Ya estoy terminando de tejer la vuelta 12 y el último punto, que es este de aquí, lo voy a cerrar con el color naranja porque voy a hacer cambio de color al color naranja. Ya hice cambio de color. Antes de seguir estas hebras que he hecho cambio de color, como no vamos a rellenar el brazo, podemos esconderlas por acá adentro, por adentro de nuestro tejido, para que no se noten esas hebras, así, ¿ven? Así yo las voy a ir escondiendo y también así ya no nos permite tejer mejor. Voy a terminar de esconder estas dos y seguimos tejiendo. Ahora nos toca tejer la vuelta 13. Y en la vuelta 13 también vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero con el color naranja. Así que vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta y volvemos. Ya terminé de tejer toda la vuelta. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y vamos a dejar una hebra larga para después poder coser el brazo. Jalamos acá para cerrar y en la hebra que dejamos aquí vamos a tejer una fila con el color blanco. Vamos a entrar acá donde dejamos la hebra, aquí, y vamos a tejer la serie de un punto bajo y un aumento. Así que en esa primera hebra entramos así, hacemos una cadena y en esa misma hebra empezamos a tejer el primer punto. En el siguiente hago el aumento y aprovecho a esconder esa hebra con la que hemos comenzado. Sigo tejiendo en el siguiente un punto bajo solo y después hago el aumento. Ahí ya van 2 veces haciendo esta serie y ahora esta es la última vez que hago un punto bajo y después un aumento. Aquí repetí esta serie de un punto bajo y un aumento 3 veces y me van a quedar en total 9 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer de nuevo cambio de color al color naranja, así que este último punto lo voy a cerrar en color naranja. ¿Ya? Entonces ya saben que se cierra el último punto con el color que vamos a tejer. Ahora con el color naranja vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento 3 veces. Lo vamos a repetir. ¿Ya? Así que acá nos pasamos al primer punto y vamos a empezar a tejer un punto bajo. De ahí acá hacemos el otro, serían 2 puntos bajos y después un aumento y de nuevo vuelvo a repetir 1, 2 puntos bajos y después un aumento. Y acá la última vez repito 1, 2 puntos bajos y termino con un aumento. Y al final de esta vuelta me van a quedar 12 puntos bajos. Entonces esta sería la vuelta 2 de la manga. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 3 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Aquí con el color naranja. Entonces al final de esta vuelta me van a quedar 12 puntos bajos. Terminé la vuelta 3 de la manga y ahora he hecho cambio de color al color blanco de nuevo y nos tocaría la vuelta 4 y la vuelta 4 y la vuelta 5 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, o sea 12 puntos bajos en cada vuelta.
Entonces voy tejiendo así hasta llegar a la vuelta 5 y volvemos. Ya terminé de tejer hasta la vuelta 5 y ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra pequeña que vamos a esconder adentro del tejido. Ya, y ahora estas hebras, miren, esto lo podemos voltear para poder cortar un poco más pequeñas estas hebras. Como van a ir por dentro no se van a notar, y ahí ya está amarrado también, así que las voy a cortar un poco más pequeñas, así. Esta de acá también. Y ya esto lo puedo poner al derecho, y esta hebra con la que hemos terminado sí la puedo esconder adentro de estos puntos con la aguja lanera. Voy ingresando así entre los puntos para ir escondiéndola, y después que la terminen de esconder ya pueden cortar la hebra. Ya miren, y de los brazos vamos a tejer 2 iguales de la misma manera y los vamos a reservar. Ahora vamos a tejer los ojos y vamos a comenzar por la parte de adentro del ojo en color blanco. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico, y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos la hebra pequeña para cerrar, y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. Así que empezamos aquí, tejemos 1, en el mismo punto otro más, serían 2, en el siguiente 3, otro más en el mismo punto 4, en el siguiente 5, otro más en el mismo punto 6, en el siguiente 7, otro más en el mismo punto 8, en el siguiente 9, otro más en el mismo punto 10, y en el último, el 11, otro más en ese mismo punto 12. Entonces en esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo vamos a marcar y seguimos con el aumento. Y esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4, y la vuelta 4 y la vuelta 5 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 5 y volvemos. Ya terminé de tejer la vuelta hasta la vuelta 5 y vamos a sacar el marcador. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, y cortamos dejando una hebra pequeña porque esto va a ir adentro del ojo. Ya, y de esta pieza vamos a tejer 2 iguales y los vamos a reservar. Ahora vamos a tejer la parte de afuera del ojo, lo que viene a ser como el párpado, y vamos a empezar con un anillo mágico en color naranja, pero el anillo mágico acá adentro vamos a tejer 7 puntos bajos. Ya, entonces vamos contando ahí 1, acá 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
cerramos. En la segunda vuelta vamos a tejer 7 aumentos y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 14 puntos bajos. Terminé la vuelta 2, ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Así que tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos con el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la repetimos 7 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 21 puntos bajos. Terminé la vuelta 3, ahora nos toca tejer la vuelta 4 y desde esta vuelta 4 hasta la vuelta 6 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 21 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 6 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 6, ahora sacamos el marcador y vamos a cerrar haciendo un punto invisible para que no se note donde hemos cerrado, y hay que dejar acá una hebra larga para poder coser. Entonces miren, acá hemos terminado, ya no hemos cerrado todavía. Vamos a jalar la hebra y con la aguja lanera vamos a agarrar nuestra aguja y acá miren, dejamos un punto y en el siguiente entramos así, jalamos un poco y del punto donde hemos salido, que es este de acá, entramos igual de atrás hacia adelante, jalamos y ven, ahí se formó como si fuera otro punto. Ya, entonces de esa manera lo vamos a cerrar y vamos a tejer dos piezas iguales a esta, así, y las vamos a reservar. Ahora vamos a empezar a tejer la parte de los zapatos y de las piernas en color marrón o café oscuro, y vamos a iniciar. Empezamos haciendo un nudo deslizado porque vamos a empezar con cadenas y hacemos 7 cadenas. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a empezar a tejer retrocediendo 1, 2. En la segunda cadena empezamos y vamos tejiendo 5 puntos bajos. Ahí va 1, en la siguiente 2, así en cada punto hasta tener 5. Acá van 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora en el último punto que nos queda, en esta última cadena, vamos a hacer un aumento triple, o sea, vamos a tejer 3 puntos bajos en ese mismo punto. Ahí va 1, 2 y 3. En este lado de las cadenas, en la parte de atrás de las cadenas, también vamos a tejer primero 5 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1, 2, 3 y vamos escondiendo un poco esta hebra. 4 y 5. Y en este último punto que nos queda, volvemos a tejer 3 puntos bajos juntos. Ahí va 1, 2 y 3. Entonces en esta primera vuelta que hemos dado nos van a quedar 16 puntos bajos. Ahora nos tocaría tejer la vuelta 2 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 16 puntos bajos que tenemos en esta vuelta. Entonces empezamos así tejiendo en espiral. Ahí ya tejí mi primer punto, lo voy a marcar y seguimos tejiendo así un punto bajo en cada punto por toda la vuelta.
Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a empezar a tejer 4 puntos bajos. Tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 3 disminuciones. Entonces aquí, para hacer la disminución, agarramos la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del punto que sigue y tejemos el punto normal. Ahí hemos hecho una disminución. Ahora acá hacemos la segunda disminución y acá la tercera disminución. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos, que son los 6 puntos bajos que nos quedan hasta terminar la vuelta. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a empezar tejiendo 2 puntos bajos. Ahí va 1, lo vamos a marcar y seguimos acá contando 2. Ahora vamos a tejer 3 disminuciones. Ahí empezamos a hacer la primera disminución. Acá hacemos la segunda disminución. Y la tercera disminución. Y ahora tejemos los 5 puntos bajos que nos quedan. Entonces acá contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces en esta vuelta 4 nos quedan 10 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 5 y vamos a empezar tejiendo 3 puntos bajos. Ahí va 1, lo marcamos, seguimos contando 2 y 3. Ahora hacemos una disminución. Y vamos a tejer acá los 5 puntos bajos que nos quedan. Entonces contamos aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces en esta vuelta 5 nos van a quedar 9 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 6 y desde la vuelta 6 hasta la vuelta 11 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 9 puntos bajos. Así que vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 11 y volvemos. Otra cosa antes de seguir, mientras van avanzando, antes de empezar acá a avanzar más la pierna, van a colocar un poco de relleno en la parte acá de los zapatos y también cuando terminen la pierna también tienen que colocar relleno en la pierna. Miren, ya llegué a la vuelta 11, pero le vamos a hacer una vuelta más, ¿ya? Porque me parece que sea un poco más largo. Entonces vamos a tejer una vuelta más hasta la 12, ¿ya? Entonces ahí voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces ya llegué hasta la vuelta 12, ¿ya? Y también ya rellené mi pierna. Recuerden que tienen que ir rellenando. Ahora nos tocaría la vuelta 13 y vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás. Ya, entonces vamos tejiendo así por la hebra de atrás, igual 9 puntos bajos, pero toda esta vuelta por la hebra de atrás.
Ahora nos toca tejer la vuelta 14 y también vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero ya agarrando las dos hebras juntas, o sea el punto normal. Entonces vamos tejiendo ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya terminé acá la vuelta 14. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y cortamos dejando una hebra pequeña, que eso lo vamos a esconder adentro del tejido. Ya terminan de rellenar también la pierna hasta la parte de arriba. Y ahora en la hebra que hemos dejado acá vamos a empezar a tejer. Empezamos aquí. Esta es la primera hebra que quedó, ahí donde se ve el cambio. Y vamos a ingresar de esta manera de tejer de acá para abajo. Entonces agarramos hebra, hacemos una cadena y en ese mismo punto empezamos a tejer el primer punto bajo. Y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento 3 veces, la vamos a repetir. Entonces ahí ya voy 1. Acá van 2 puntos bajos y después hacemos un aumento. Ahí va una vez, de nuevo hacemos 1. Aprovechamos en esconder esta hebra con la que hemos comenzado. Acá van 2 y un aumento. Ahí ya van 2 veces y de nuevo hacemos 1. 2 puntos bajos y terminamos acá con el aumento. Ahí ya va 3 veces esta serie y al final nos van a quedar 12 puntos bajos. Esta sería la primera vuelta de la parte de acá abajo del pantalón. Ya ahora nos toca acá la segunda vuelta de la parte de abajo del pantalón. Y ingresamos acá en el primer punto y esta sería la vuelta 2 y la vuelta 3 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta tejemos 12 puntos bajos. Entonces voy a tejer esta vuelta 2 y la vuelta 3 tejiendo un punto bajo en cada punto y volvemos. Ya llegué a la vuelta 3, ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento, la repetimos 3 veces. Ya entonces empezamos acá a tejer 1, 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Ahí va una vez, de nuevo repetimos 1, 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Ahí van 2 veces, de nuevo repetimos 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Ahí ya van las 3 veces. Ahora y al final de la vuelta nos van a quedar 15 puntos bajos. Ahora nos toca la vuelta 5 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 15 puntos bajos que tenemos en esta vuelta. Terminé de tejer la vuelta 5. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra corta que van a esconder adentro del tejido. Así, y acá jalamos y ahí se forma un nudo. Miren, y de estos vamos a hacer igual 2 iguales y ahora lo que vamos a hacer es unirlo. Y para unirlo voy a agarrar hebra, vamos a hacer acá un punto deslizado y una cadena ahí para formar un punto. Bueno, entonces acá miren donde hemos cerrado, vamos a contar así, miren, de la parte de atrás, se fijan así desde la parte de atrás, de donde hemos cerrado voy a contar 1, 2, 3 puntos. Voy a sacar acá esta cadenita y en el tercer punto voy a ingresar así por este lado
y voy a agarrar acá la cadenita ahí para unirlo ahí, y acá también. Acá son 3 puntos después de donde hemos cerrado, y acá justo donde hemos cerrado, en ese punto, ahí voy a ingresar para empezar a tejer mi primer punto y unirlo. Miren que lo estamos uniendo de la parte de atrás. Ya, entonces voy a empezar ahí. Y voy a tejer ahí mi primer punto bajo. Lo voy a marcar. Y acá en esta pierna en total tengo que hacer los 9 puntos bajos y en la otra igual 9 puntos bajos. Entonces voy a ir contando. Ahí va 1, acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya tengo los 9 puntos bajos de esa pierna. Ahora me paso a la otra pierna y empiezo aquí. Empiezo contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces en total vamos a tener 18 puntos bajos. Ya esta sería la vuelta 15 donde hemos unido las piernas. Yo más o menos les he dicho en qué punto los he unido para que se guíen, porque si lo ven así, quiero que quede así, como los zapatos mirando así para un lado cada uno, de esta manera. Entonces ustedes se fijan si les ha quedado así, y si no, lo unen un punto más atrás o un punto más adelante. Ahí ustedes van viendo, ¿ya? Entonces tiene que quedar así. Entonces ahora ya nos tocaría tejer la vuelta 16, y en la vuelta 16 y en la vuelta 17 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 18 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto, hasta llegar a la vuelta 17 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 17, ahora nos toca tejer la vuelta 18 y ya hice el cambio de color al color blanco. Ahora en la vuelta 18 vamos a tejer 18 puntos bajos, pero por la hebra de atrás. Ya, entonces vamos tejiendo y en color blanco. Ya vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto por la hebra de atrás. Entonces voy a avanzar toda la vuelta y volvemos. Terminé de tejer la vuelta 18 y ahora nos toca la vuelta 19, así que he hecho cambio de color al color naranja. Y la vuelta 19 y la vuelta 20 también vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero ya agarrando las dos hebras, el punto normal. Entonces voy tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 20 y volvemos. Ya terminé y llegué a la vuelta 20, hice cambio de color al color blanco porque ahora nos toca tejer la vuelta 21. En la vuelta 21 también vamos a tejer un punto bajo en cada punto, o sea, vamos a tejer los 18 puntos bajos que tenemos en color blanco en toda la vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 22 y voy a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Entonces tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con
la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 23 y he hecho cambio de color al color naranja, y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos en esta vuelta, y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 24 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución 3 veces. Entonces tejo y esta serie la vamos a hacer por la hebra de atrás, ya, así que lo vamos a hacer así, todo por la hebra de atrás. Tejemos ahí el primer punto bajo, aquí el segundo punto bajo, y la disminución la vamos a hacer de la siguiente manera, porque estamos tejiendo por la hebra de atrás. Entonces agarramos la hebra de atrás, sacamos hebra una vez, agarramos la siguiente hebra, sacamos así. Cuando tenemos 3 lazadas, cerramos esas 3 juntas. Así vamos a hacer la disminución. Ahí lo hemos hecho una vez. De nuevo acá 1, 2 puntos bajos, todo por la hebra de atrás. Y la disminución la hacemos así, sacando hebra. En el siguiente también sacamos y cerramos los 3 juntos. Y ahí ya van 2 veces la serie. Acá de nuevo 1, 2 puntos bajos y una disminución. Aquí van 3 veces. Y en esta vuelta nos van a quedar al final 9 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 25 y la vuelta 26. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto, o sea, vamos a tejer 9 puntos bajos en cada vuelta. Entonces voy tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 26, y ya esta sí tejemos el punto normal, estas 2 vueltas, agarrando las 2 hebras juntas hasta la vuelta 26 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 26. En el siguiente punto hago un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra larga para coser. Jalamos acá, vamos a rellenar bien el cuerpo y vamos a tejer después por la hebra que dejamos. Ahora por la hebra que dejamos vamos a tejer en color blanco, de esta manera, de abajo hacia arriba. Y ingresamos aquí donde está la parte de atrás. Vamos a ingresar en ese primer punto, hacemos una cadena, y en ese mismo punto empezamos a tejer el primer punto bajo y tejemos la serie de 2 puntos bajos y un aumento. La vamos a repetir esta serie 4 veces. Entonces empezamos ahí un punto bajo, acá hacemos el otro punto bajo y vamos escondiendo esa hebra, y acá hacemos el aumento. Y de nuevo acá hacemos un punto bajo, otro punto bajo, ahí van 2 puntos bajos y un aumento. De nuevo acá tejemos un punto bajo, 2 puntos bajos y un aumento. Ahí ya van 3 veces. Y acá de nuevo hacemos 1, acá 2 puntos bajos y terminamos con el aumento. Y ahora sí vamos a unirlo con el primer punto que hemos tejido. Lo unimos con un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra corta que vamos a esconder adentro del tejido. Y esta hebra que sobra acá también la cortamos. ¿Ven? Y así nos quedaría la parte del cuerpo. Ahora vamos a tejer la boca. Y para hacer la boca vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado
y tejemos 15 cadenas. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Empezamos a tejer desde la segunda cadena y vamos contando acá 1, 2, 3. Vamos a tejer en total 13 puntos bajos. Acá ya voy 12 y 13. Me queda un punto y en ese último punto voy a hacer 3 puntos en ese mismo punto. Ahí hago 1, 2 y 3. Ahora voy a tejer por este lado de las cadenas, por la parte de atrás. También tejo 13 puntos bajos. Así que voy contando 1, 2. Acá ya voy 12 y 13. En el último punto también voy a hacer 3 puntos bajos en ese mismo punto. Ahí va 1, 2 y 3. Entonces me han quedado en total 32 puntos bajos. Ahora vamos a tejer de nuevo 13 puntos bajos. Así que comenzamos aquí. Vamos a tejer en espiral también. Y ahí tejemos el primer punto bajo. Y seguimos contando acá hasta tener 13. Acá voy 12 y 13. Ahora vamos a hacer 3 aumentos. Acá hacemos un aumento. En el siguiente punto otro aumento. Y en el siguiente punto el tercer aumento. Ahora volvemos a tejer 13 puntos bajos. Vamos contando ahí 1, 2. Acá voy 12 y 13. Ahora vamos a hacer 3 aumentos. Acá tejemos 1, acá 2 aumentos y 3 aumentos. Esta sería la vuelta, a ver, 1, 2, la 2, y nos van a quedar en total 38 puntos bajos. Miren, y hasta acá vamos a hacer otra pieza igual, pero en color negro, que es la parte de adentro de la boca. Ya, hasta aquí lo vamos a hacer. Hacemos un punto deslizado, cortamos una hebra pequeña y lo dejamos así. Lo vamos a reservar esta pieza de color negro. Y acá en la pieza anaranjada vamos a seguir tejiendo. Entonces nos tocaría la vuelta número 3 y la vuelta 3, la vuelta 4 y la vuelta 5. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 38 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos tejiendo así hasta llegar a la vuelta 5 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 5. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a empezar tejiendo 13 puntos bajos. Así que ahí vamos contando 1, 2, acá voy 12 y 13 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 3 disminuciones. Así que empezamos a hacer ahí la primera disminución, acá la segunda disminución y la tercera disminución. Ahora volvemos a tejer 13 puntos bajos. Así que vamos contando ahí 1, 2, 3. Acá voy 12 y 13. Ahora volvemos a hacer 3 disminuciones. Ahí hacemos 1, 2 y 3 disminuciones. Al final de esta vuelta nos han quedado 32 puntos bajos. Ahora vamos a sacar el marcador y vamos a cerrar, pero con un punto invisible. Miren, ahí todavía no he cerrado. Lo que voy a hacer es primero dejar una hebra larga. Y acá miren, solamente jalamos el punto así
Y acá con la aguja lanera vamos a dejar un punto y en el siguiente entramos así. Y del punto de donde hemos salido vamos a entrar igual de adelante hacia atrás. Y jalamos y ahí se formó un punto. Ven, y de esa manera nos ha quedado la parte de la boca. Ahora vamos a tejer los dientes con color blanco. Hacemos un nudo deslizado y tejemos 2 cadenas, 1, 2. Retrocedemos a la segunda cadena y hacemos un punto bajo. Ahí va un diente. Ahora de nuevo subimos 1, 2 cadenas, retrocedemos a la segunda cadena y volvemos a tejer un punto bajo. Ahí van 2. De nuevo hacemos 1, 2 cadenas y retrocedemos a la segunda cadena y hacemos un punto bajo. Ahí van 3. En total vamos a hacer 5. Miren, acá ya hice los 5. Y ahora lo que vamos a hacer es que hacemos una cadena, dejamos una hebra larga, jalamos acá. Para hacer las cejas vamos a hacer primero, vamos a dejar un poco de hebra y hacemos un nudo deslizado y vamos a tejer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Retrocedemos desde la segunda cadena y comenzamos a hacer puntos deslizados. Aquí va 1, 2 y 3 puntos deslizados. Ahora hacemos una cadena, dejamos un poco de hebra para coser y jalamos. De estas cejas vamos a tejer 2 iguales y las vamos a reservar. Miren, lo primero que vamos a hacer es que le vamos a colocar el ojo de seguridad por la parte del medio, donde empezamos ahí con el anillo mágico, y le voy a colocar el broche de seguridad. Y la parte naranja que hicimos, vamos a colocarle primero un poco de relleno. Lo colocamos acá relleno en la parte blanca antes de ponerlo acá adentro. Ponemos esta hebra acá adentro con la que comenzamos ahí el anillo mágico. Y estas hebras del ojo de la parte blanca también las escondemos acá adentro. Y ahora vamos a empezar a coser, así que salimos primero por la parte de acá adelante. Nos fijamos que esté bien el ojo y vamos a ir, retrocedemos un punto y agarramos el siguiente punto así y pasamos. Acá retrocedemos un punto y nos pasamos adelante al siguiente punto y jalamos ahí. Retrocedemos un punto y pasamos al punto de adelante y jalamos. De esa manera vamos a coser todo hasta llegar acá y volvemos. Miren, ya terminé de coser todo el ojo. Ahora acá solamente voy a agarrar una hebra para hacer un nudo y voy a perder esta hebra por adentro. Y listo, de esta manera vamos a coser los 2 ojos iguales. Y ahora vamos a unirlo por la parte del medio, primero la parte naranja y después la parte blanca. Acá todavía me quedó un poco de hebra, vamos a ver si me alcanza y si no agarro otra hebra más para poder unir la parte de color naranja. Entonces me fijo
acá donde se vea mejor para poder unirlo. Vamos a unir acá en la parte del medio. Miren, vamos a agarrar un punto de acá y un punto de acá y lo vamos a pasar así. Agarramos otro punto de cada lado y lo unimos así. Acá vuelvo a agarrar un punto de cada lado y lo voy a unir así, ¿ven? Y ahora vamos a unir también la parte blanca, así que acá voy a hacer un nudo y voy a perder esa hebra por dentro, que esto no se va a notar porque todavía falta unir la parte de color blanco. Solo lo he unido acá para asegurar y que quede más sujeta la parte de los ojos. Acá todavía me quedó hebra, la voy a dejar porque también me puede servir para coser la otra parte. Y ahora con hebra de color blanco vamos a unir la parte de acá de los ojos, porque Ansiedad tiene esta parte unida, esta parte blanca. Entonces, para que no se note, se agarra así un punto de esta manera. Acá voy a dejar un poco de hebra y acá voy a agarrar igual así un punto de esta manera y voy a jalar. Sigo acá agarrando un punto de este lado así y ahora agarro un punto de este lado y jalo ahí un poco. Ven, así. Y acá vuelvo a agarrar un punto de este lado y agarro acá un punto de este lado y voy a jalar. Ven, y ahí no se nota la unión. Ven que quedó bien, agarrando así un punto de cada lado. Entonces acá voy a agarrar igual una hebra y voy a ingresar por ahí, voy a salir por otra parte así, y con esta parte también voy a salir por este lado donde empecé con esta hebra mejor, para aprovechar esas dos hebras que tengo y hacer dos nudos y perder las hebras por dentro. Entonces con estas dos voy a hacer dos nudos y ahora estas dos hebras las voy a esconder igual por adentro del tejido. Y ahora sí puedo cortar y ven, así quedó unida la parte del medio de los ojos. Ahora vamos a coser la parte de los dientes, lo vamos a colocar así. Miren que justo llegue acá y hasta acá. Entonces, para coserlo agarramos una hebra, la hebra de acá, de adelante de la boca, y agarramos acá una hebra de la parte de los dientes, así. Agarramos la hebra de adelante de la boca y una hebra acá de los dientes. Ya, y así vamos agarrando una hebra de cada lado, así, hasta llegar acá al final y volvemos. Miren, ya terminé de coser toda esta parte de los dientes. Ahora con esta hebra voy a salir por la parte de acá adentro para que eso no se va a notar, y esta hebra pequeña también vamos a pasarla por este lado de acá, así,
Y ahora con esas dos hebras voy a hacer 2 nudos y voy a cortar las pequeñas porque se van a quedar escondidas por la parte de adentro de la boca. Así que eso no se va a notar. Ya voy a hacer ahí 2 nudos con esas 2 hebras. Y le vamos a cortar más pequeño porque esto va a ir por adentro. Ahora esto les quería mostrar que para hacer la separación de los dientes, lo que vamos a hacer es con el hilo negro. Miren, para hacer esto, acá tengo otra hecha. Ven que ahí he hecho la separación. Vamos a ir pasando el hilo negro por cada diente 4 veces, miren. Y vamos a amarrar por la parte de atrás 2 nudos. Y eso va a quedar por dentro y no se va a notar. Ya, así que acá les voy a mostrar en uno cómo vamos a hacer. Le podríamos haber puesto también pañolensi o fieltro, como le digan. Pero para que dure un poquito más lo quise hacer tejido mejor, aunque cuesta un poquito más, pero me parece que va a durar un poco más. Así que ya es a gusto de ustedes. Si lo quieren hacer tejido o lo quieren hacer con fieltro, lo pegan los dientes. Ya miren, así pasan así por en medio de cada diente y por la parte de atrás le hago 2 nudos, ahí 1 y 2 nudos, y lo corto un poco más pequeño porque eso también va a ir escondido por la parte de atrás, así que no se va a ver. Ven, y de esa manera vamos haciendo cada separación, aquí, acá y acá, en todas. Ya, entonces como este de acá ya lo tengo listo, ya hicimos ahí todo. Ahora esta parte de acá, miren, ahí queda así con los dientes, ven. Ahora esta parte va a ingresar acá, miren, en la parte de adentro, así, ven, y va a tapar esos hilos porque esto le vamos a dar acá una puntada para que quede esto un poquito más abajo, así. Ahí le vamos a dar una puntada ahí y listo, ven. Entonces lo primero que hacemos es pegar esta parte negra, así que le voy a echar un poco de silicona. Yo voy a utilizar silicona líquida, si desean pueden utilizar silicona caliente, lo que ustedes prefieran. Ya, entonces le voy a echar primero silicona y de ahí lo pego ahí en la parte de adentro donde les enseñé. Ahí lo voy a pegar, ven, ahí le echo silicona y lo voy a pegar en la parte de adentro. Miren, acá ya le pegué la parte de adentro. Ahora voy a salir por la parte del medio para dar ahí una puntada en la parte del medio, así que voy a salir por acá y voy a agarrar acá un punto y salgo por la parte de atrás, ahí, para que esto no se alce y quede así, de esa manera, ven. Ahora vamos a coser los ojos acá en la parte de arriba. Entonces lo colocamos bien, fíjense que quede bien centrado, que no se mueva, que quede ahí. Y vamos a empezar a coser primero un ojo y después el otro. Vamos a empezar de la parte de atrás mejor, aquí. Miren, voy a salir acá a esta altura de acá, y voy a centrar bien esto. Y miren, lo único que hacemos para coser siempre es agarrar un punto así de cada lado, ya. Entonces voy agarrando acá un punto del ojo, de ahí me paso a la parte de la boca y agarro así de la misma manera un punto de la boca. Sigo agarrando acá así un punto del ojo, ven, vamos jalando y agarro de nuevo aquí un punto de la boca, ven. De esa manera vamos a ir cosiendo. Ya voy a ir cosiendo, miren, todo este borde, todo acá también, en este borde de acá, de ahí me paso a este borde
y acá en la parte de atrás también. Ya, entonces lo vamos a coser de esa manera y volvemos. Miren, ya terminé de coser toda la parte de los ojos. Acá en la parte de la boca también le voy a dar una puntada aquí en medio. Así que voy a salir por la parte de abajo para darle una puntada ahí. Y después vamos a coser la boca a la parte de el cuerpo. Ya, entonces aquí voy a agarrar un puntito de ahí para que esto no se alce. Así. Sí, yo creo que con una puntada está bien, o si desean le dan acá otra puntada más. Sí, una puntada, y le voy a hacer acá atrás un nudo para que no se alce. Ahora, para coser la parte del cuello, lo colocamos bien ahí y vamos a coser de la misma manera que cosemos la parte de los ojos y todas las partes, agarrando un punto de cada lado. Así que acá lo que hago es colocar así en la parte del medio, y voy a ir agarrando un punto. Acá voy a agarrar un punto del cuello, voy jalando y agarro un punto de la boca y voy jalando. Vuelvo a agarrar acá un punto del cuello y agarro acá un punto de la boca y voy jalando. De esta manera vamos a coser todo hasta llegar acá, y al final hacemos un nudo y perdemos la hebra por adentro. Miren, acá ya terminé de coser la cabeza al cuello, y para darle estabilidad le he colocado un palito de madera de estos de acá de brochetas. Miren, le voy a colocar otro para mostrarles, pero si esto es para un bebé o es para venta, tienen que avisar, porque para un bebé no se le puede poner palito. También le podríamos poner alambre. Estaba viendo si le ponía alambre, pero esta vez le voy a poner palito porque esto es para mí, así que no hay problema. Ya, eso tienen que ver bien. Ya, entonces lo que yo hago, ya le coloqué un palito por la parte de abajo de acá, le ingreso el palito y que más o menos entre hasta esta altura, y de ahí lo corto y termino de ingresar el palito hasta donde entre para darle estabilidad a la parte de acá de la cabeza con el cuello. Ya, y ven, ahí ya queda más estable, y así ya quedó más estable. Ahora lo único que falta es coser acá la parte de los brazos, y de ahí le vamos a colocar el cabello. Miren, ya le cosí un brazo, ahora vamos a coser el otro brazo. Lo primero que hacemos es cerrar acá, paso así para que se cierre esta parte, y acá donde está el cambio de color tiene que ir para la parte de adentro. Ya, aquí esto lo ponen en la parte de adentro para que no se note, así. Y para coserlo vamos a coser de la misma manera que cosemos todas las piezas, agarrando primero un punto acá del cuerpo y después agarramos un punto del brazo y vamos jalando. Después un punto del cuerpo, jalamos, y acá al costado agarramos también un punto del brazo, y acá voy a agarrar igual un punto acá del costado del cuerpo, ahí, y acá un punto del brazo. Voy a regresar y voy a pasarme para la parte de adelante para darle unas puntadas también ahí, para que esto no se alce. Le voy a agarrar acá un punto también del brazo y voy a aprovechar en salir por la parte de atrás donde salí con el primer brazo. Dejé esta hebra, entonces voy a salir por ahí
y jalo bien. ¿Ven? Y por la parte de acá atrás voy a aprovechar estas dos hebras para hacer dos nudos. Ahí 1 y 2, y voy a esconder esas dos hebras por adentro del tejido. Para hacer el cabello vamos a agarrar el color naranja y vamos a agarrar con estos 4 dedos y vamos a dar vueltas de esta manera. Vamos a dar como unas 60 vueltas más o menos. Miren, ya di acá como unas 60 vueltas. Ahora lo sacamos acá de la mano y lo vamos a agarrar ahí. Y con esta hebra de acá vamos a anudar acá la parte de abajo. Vamos a dar ahí unas vueltas así. Vamos a dejar un poco de hebra para poder coser. Ahí vamos a amarrar bien. Y acá con la aguja lanera le vamos a hacer ahí un nudo para que agarre bien esas hebras. Entonces acá me hago un nudo y queda así. Y ahora esto tiene que ir más o menos a esta altura. Miren, desde donde está los ojos, ahí. Sí, a esa altura más o menos, ahí. Ahí. Entonces, aquí en la parte de atrás, antes de coserlo acá atrás, vamos a cortar toda esta parte. La vamos a cortar. Solo la parte de acá arriba, para que queden ahí los mechones sueltos, así. Y para que esto quede como más fuerte, quede más duro, lo que vamos a hacer es echarle silicona aquí. Vamos a echarle silicona a algunos mechones de cabello, así. Y vamos a esperar que se sequen un poco para que queden algunos así como para la parte de arriba y no se caigan todos, ya como que quede algunos así. Hay que esperar que se seque y cuando ya se seque vamos a coserlo y también pegar un poco en la parte de atrás. Miren, acá ya secó y me voy a fijar acá donde lo voy a colocar. Lo voy a colocar más o menos a esa altura de acá. Entonces aquí atrás voy a agarrar así como un lado de cada ojo para poder coserlo ahí. Y aparte de coserlo le voy a echar igual un poco de silicona para que quede como más estable en esa parte. Acá vuelvo a pasar así. Para que agarre bien. Y de ahí voy a entrar ahí entre estos puntos de acá. Y voy a dar acá también unas puntadas atrás. Voy a agarrar dos puntos del ojo para sujetar ahí. Vuelvo a pasar así entre los puntos. Y vuelvo a agarrar acá. Y acá atrás voy a hacer un nudo. Y voy a perder esa hebra por adentro del tejido. Acá hay otra hebra. Y miren, de esa manera, ven, quedan algunos para arriba, otros para abajo, así, porque ya se secó. Y ahora vamos a coserle las cejas. Para coser las cejas, miren, las vamos a colocar así. Acá solamente voy a agarrar
2 puntos de ahí, de ese lado, para que quede como un poco alzada. Si desean también se las podrían pegar acá arriba como tiene ahí en el cabello, pero yo se las voy a coser ahí abajo. Así que voy a pasarme acá al punto de acá abajo. Acá tengo la silicona y le voy a dar 2 puntadas aquí. Voy a agarrar un punto acá de la ceja y quiero que quede así como si estuviera un poco en el aire. Ven, así. Solamente voy a coser ahí un poquito. Entonces yo creo que ahí está bien. Voy a salir por acá por otro lado para que quede así como alzada. Y con esta hebra de acá voy a salir por este lado también con la hebra que comencé, con esta, y con esas 2 hebras voy a hacer un nudo o 2 nudos y de ahí perdemos esas hebras por adentro del tejido. Ya la idea es que quede así como un poco alzada, ven, y lo mismo voy a hacer con la otra ceja. Y este sería el resultado. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Déjenme en los comentarios qué otro personaje les gustaría que haga y espero que estén muy bien. Nos vemos. Chau, chau.